Así comenzamos. Este es solo un avance en imágenes y sonidos de lo que presentamos hoy en nuestros temas del día. Pero más temprano les hacíamos una interrogante en redes sociales. La compartimos a esta hora. Hablamos de Naciones Unidas, que propuso un diálogo. El canciller Jorge Arriaza confirmó la voluntad de su país de una salida política al conflicto. Nuestra pregunta del día, aquí la tienen. ¿Por qué, si existe una solución pacífica, algunas facciones opositoras siguen apostando por intervención militar en Venezuela? Opine hoy con nosotros. Ya se inicia Temas del Día. Nos puede seguir también a través de nuestra cuenta del programa, cuentas que también usted puede seguir acá, @temastelesur. Vamos entonces a nuestro primer tema del día, que se genera en Venezuela. Este país conmemora 205 años de la victoria, la batalla victoriosa, también conocida como el Día de la Juventud. En ese contexto, la juventud venezolana ha salido a las calles para ratificar así un compromiso con el desarrollo de la revolución bolivariana y también para rechazar intentos golpistas del gobierno de Estados Unidos. En paralelo, Naciones Unidas reafirma su oferta de buenos oficios para el diálogo en Venezuela. Ya ampliamos de inmediato. Aquí lo tienen en pantalla. ¿Cómo ha salido el pueblo a las calles? Organizaciones políticas, sociales, se han movilizado. Estas imágenes se corresponden con el centro de la capital, Caracas. Desde ahí han conmemorado la Batalla de la Victoria, un triunfo clave en torno a la guerra de independencia en Venezuela. ¿Qué ha sucedido? Además de tanto color en esta marcha, los movimientos juveniles instaron a fortalecer la lucha antiimperialista tras las amenazas de Estados Unidos de perpetrar una intervención militar. Los asistentes decidieron realizar una asamblea popular y también continuar con la recolección de firmas para solicitar al gobierno de Washington que cese las hostilidades contra Venezuela. Con motivo de estos 205 años de la Batalla de la Victoria, varios líderes latinoamericanos han rechazado los planes injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Uno de ellos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien a través de su cuenta en Twitter manifestó de esta manera: Cuba condena las acciones de Estados Unidos para promover el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un proyecto de resolución que presione a Venezuela a aceptar una ayuda humanitaria considerada instrumento de agresión e injerencia. Etiqueta Somos Cuba, etiqueta Somos Continuidad. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, advirtió que el bloqueo económico de Estados Unidos atenta contra los derechos humanos del pueblo venezolano. Trump habla de ayuda humanitaria y democracia, pero en realidad prepara un golpe con intervención militar. Los pueblos libres de América Latina y el mundo defienden su dignidad y soberanía, así ha dicho también el mandatario boliviano. Seguimos la realidad muy de cerca con nuestros corresponsales. Sumamos a uno de ellos, Luis Tavera Blanques. Hasta ahora, cuéntanos, Luis, reacciones que se han dado en torno a esta movilización en la que estuviste de cerca viendo todo el movimiento juvenil de Venezuela en las calles volcado, y también estas reacciones que se han dado a nivel internacional a favor de Venezuela, a favor de un diálogo, a favor de la paz. Adelante. Así es, Giovanni. En un contexto político que se vive en Venezuela, son más los países que se suman a este respaldo internacional, a este rechazo a la injerencia estadounidense y este clamor de pedir respeto por la soberanía y por el pueblo de Venezuela. Justamente es este escenario de paz, es este escenario desde donde se pide a Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, no injerenciar en asuntos internos de esta nación. Fue el mensaje directo que llevaban los jóvenes hoy en una movilización enmarcada en el Día Nacional de la Juventud. Ellos allí decían, aprovechaban las cámaras de Telesur y además conversaban con nosotros, que ellos se sienten más consolidados que nunca, se sienten con una claridad política que Estados Unidos no logrará borrar. Yo les preguntaba qué los movía a ellos a seguir respaldando la revolución bolivariana, y bueno, ellos me decían básicamente que se sienten identificados con este proyecto político que iniciara el líder de la revolución venezolana, Hugo Chávez, y que la inclusión, los logros sociales en materia de educación gratuita, esta visibilización que se le ha dado a los jóvenes, este papel protagónico que toda la juventud venezolana lleva hoy las riendas de un país, no permitirán que se los quiten a través de estas manipulaciones o estas intimidaciones, porque ellos además calificaban estas pretensiones de proyectar una ayuda humanitaria a Venezuela, lo veían como una intimidación
más que como una acción. Ellos también expresaban que si Estados Unidos se preocupara por la crisis o por la situación que viven los venezolanos, ellos desbloquearan las cuentas o no optar en esta posición tan imponente en contra del músculo económico venezolano que es justamente la estatal petrolera PDVSA. Como ya muy bien lo han dicho los analistas, Giovanni, estas sanciones unilaterales no son en contra de un gobierno, sino tendrán consecuencias muy directas al pueblo en general de Venezuela. Fue una marcha, fue una concentración que iniciara desde Bellas Artes, desde el centro de la capital venezolana hasta llegar a la emblemática Plaza Bolívar, lugar donde fueron recibidos por el mandatario venezolano Nicolás Maduro para así optimizar y dar nuevos anuncios en materia de las misiones sociales que protagonizan los jóvenes en Venezuela, Giovanni. Esto va en el plan Chamba Juvenil. Es conocida por tener los objetivos de incorporar a más jóvenes en el campo laboral, y no nada más en el campo laboral, sino también en una preparación académica que pueden gozar aquí todos los jóvenes en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro en esta reunión desde la Plaza Bolívar con los jóvenes que encabezaban esta marcha también decía que agradece esta conciencia ciudadana, esta conciencia patriótica que tienen estos jóvenes y que demostraron en el transcurso del día que si es de mantenerse en las calles, diciéndole al mundo que son un pueblo libre, que la autodeterminación es una de las características de la revolución bolivariana, seguirán haciéndolo y que hoy en el Día Nacional de la Juventud ellos lo plasmaron muy bien, Giovanni. Horas de caminata, horas de esperar al presidente Nicolás Maduro para poder llevarle este mensaje al mundo. Fue hoy la noticia acá en Venezuela, más el respaldo internacional que se siga manifestando en contra de estas acciones injerencistas que protagoniza la administración de Donald Trump, Giovanni. Gracias, Luis, y sobre todo veíamos mucha alegría en los jóvenes, mucha esperanza en el futuro y mucha confianza también en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta un próximo encuentro. Luis Tavera Blanca es nuestro corresponsal informándonos desde Caracas. Y como le decíamos al comienzo del programa, Naciones Unidas reafirmaba la oferta de buenos oficios para el diálogo en Venezuela. Y ante ello, el canciller Jorge Arriaza reiteró que su gobierno sigue apostando al diálogo para así solventar las diferencias políticas con la oposición, sector que, según el diplomático, responde a los intereses de Washington. Pero más allá que le contemos, escuche cómo lo dijo. El presidente Maduro insiste una vez más, vamos a sentarnos en Caracas, en Miraflores, en el Parque Nacional Guaraíra Repano, en Montevideo, en Ciudad de México, en Beijing, donde ustedes quieran. Vamos a sentarnos dentro de 15 minutos, dentro de 15 horas, dentro de 15 días, pero vamos a sentarnos porque somos venezolanos, somos un país soberano y ojalá que haya un proceso de independencia de esa oposición venezolana, sobre todo de este sector extremista que levanta un teléfono y recibe órdenes. Bueno, su primer escalón es Marco Rubio. Su segundo escalón es Bolton, Pompeo, Pence y después incluso de Trump. Hacen reuniones en la Casa Blanca. El canciller de Venezuela también exigió a Washington que levante el bloqueo financiero que mantiene sobre la nación suramericana, sobre todo por las implicaciones que tiene este bloqueo y los impedimentos que se generan día a día. Escuchemos. Entonces, seamos coherentes. Desbloqueen a Venezuela, levanten las sanciones, respeten la Carta de las Naciones Unidas porque no tiene ninguna autoridad legal los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos para imponer medidas coercitivas unilaterales fuera del marco del derecho internacional. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y además, lo más vergonzoso, que si 20 millones de dólares versus 30.000 millones de dólares, por lo menos, más lo que se ha dejado de producir por no poder tener acceso a materias primas, por no poder poner a funcionar nuestro parque industrial, que debe sumar cientos y cientos de miles de millones de dólares. O sea, no puede haber tanto cinismo y tanta hipocresía en ese sentido. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. En Venezuela hay una economía bloqueada y asediada y a pesar de esas circunstancias miren, hemos logrado recuperar niveles de consumo en Venezuela de 1 millón de toneladas al mes en alimentos. Pregunta del día que está en redes sociales, usted puede responder ahora mismo. Hablamos de Naciones Unidas, como estábamos presenciando, está proponiendo un diálogo. El canciller Arriaza confirmó la voluntad de una salida política a este conflicto. Y nuestra pregunta del día,
aquí presente. ¿Por qué, si existe una solución pacífica, algunas facciones opositoras en Venezuela siguen apostando por la intervención militar en el país suramericano? Opine con nosotros, estamos disponibles en nuestras cuentas @temastelesur, @YosvaniTelesur y @TelesurTV. Esto es Temas del Día y enseguida le contamos mucho más. Puede responder con nosotros en redes sociales mientras tenemos nuestra imagen del día, que hoy nos lleva hasta España. ¿Por qué? Porque se efectuó en esta jornada el juicio a 12 líderes políticos y sociales de Cataluña por su papel en la frustrada tentativa de secesión en la región española. Ocurrió en octubre de 2017. Tenemos imágenes de qué ha sucedido en este juicio, toda una concentración en apoyo a esos líderes catalanes. Aquí está la información, usted se queda con nosotros. Estamos de regreso con más temas del día. Asciende a 11 las cifras de fallecidos, 8.000 familias se encuentran afectadas. Estamos hablando también de 1.800 damnificados como consecuencia de fuertes lluvias y deslizamientos de tierra que se han registrado durante las últimas semanas en el departamento de Moquegua y también en las ciudades de Tacna y Arequipa, en la Sierra Sur y en el norte del Perú. Más información lo traemos de inmediato en nuestro segundo tema del día. Según datos dados a conocer en un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, advierte que al menos 2.598.882 ciudadanos de 5.179 distritos a nivel nacional se encuentran en riesgo muy alto ante eventuales deslizamientos, derrumbes e incluso inundaciones que se han desencadenado por estas lluvias. Esto pudiera estar sucediendo durante todo este mes de febrero y hasta el próximo mes de abril. Por su parte, el ministro de Agricultura y Riego, Alfredo León, no descarta la posibilidad de que en las próximas semanas se pueda dar en el país un desabastecimiento y también el aumento de los precios de los productos básicos. Ante esa emergencia, más de 1.000 componentes de las Fuerzas Armadas peruanas salieron desplegados hacia la región sur del país para ayudar allí a prevenir los accidentes. Ya lo que era lácteo, yogur, todo eso ya se está echando a perder. Los quesos, todas esas cosas ya se está vinagrando dentro del refrigerador. Vinieron gente de la UNEM y de la municipalidad, pero en este momento ahora tenemos a todos los vecinos sin luz y ahora sin agua, así que esperemos que las autoridades se acerquen y vengan a solucionar el problema lo antes posible. Desde el Perú, a esta hora sumamos con más información a nuestro equipo de trabajo. Nuestra corresponsal Verónica Insausti nos puede actualizar sobre esta situación. Verónica, adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hasta la fecha, las lluvias torrenciales y los deslizamientos en el sur del país han dejado 11 fallecidos, 1.800 damnificados y más de 8.000 afectados. Esta situación se pudo prever, sí. Los especialistas desde hace meses advirtieron que estas lluvias intensas iban a afectar primero el sur del país y luego la costa y la Sierra Norte. El CENAMI el día de ayer ha confirmado esta situación, dijo que a partir del próximo 14 de febrero hasta el 17 se esperan lluvias torrenciales en la costa norte del país. Recién las autoridades locales y regionales están haciendo trabajos articulados con el gobierno central. Recordemos que el presidente Martín Vizcarra estuvo el día de ayer en el local del Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional para evaluar esta situación. Pero, bueno, como dice el dicho acá en nuestro país, después de robado, candado. Y pese a que ya nos han ocurrido estas situaciones durante todos los veranos, no se ha hecho ningún trabajo de prevención a gran escala, como se diría. Las personas, luego de las lluvias, luego de los deslizamientos, regresan a vivir en las laderas de los ríos y los gobiernos locales y regionales no hacen nada al respecto. Ahora recién están previendo cómo aminorar
los efectos de las próximas lluvias a partir del 14 de febrero. Nosotros vamos a regresar con más información. Gracias, Verónica. Y en este momento vamos a revisar geográficamente, con la ayuda de uno de los mejores elementos o herramientas para poder entender el mundo. Vamos a traer un mapa sobre las zonas afectadas en Perú para conocer las consecuencias de esta inundación y también cómo se han estado dando a conocer los desplazamientos de tierra allí. Tras las lluvias torrenciales que caen en la ciudad de Arequipa, se ha provocado desde la víspera el ingreso de enormes huicos y múltiples inundaciones, registrando así al menos 5 muertos en esa zona sur del país. Según informes de autoridades gubernamentales, el departamento de Moquegua, en consecuencia, pues está con el desborde de este río Moquegua, ha dejado al menos a muchas más familias, más de 1000 familias damnificadas. Según estos últimos reportes de Defensa Civil, en la ciudad de Tacna hay 525 familias damnificadas. Otras 19.862 se mantienen afectadas, mientras que son 60 las viviendas derrumbadas e inhabilitables en este momento. Así lo hemos sabido. Hay un total, escuche bien la cifra, 13.693 viviendas dañadas. Aquí tenemos geolocalizados algunos de los puntos fundamentales donde ha habido fuerte acción de precisamente de estas lluvias y de estos deslizamientos de tierra que han afectado a los ciudadanos peruanos. Vamos a hablar de inmediato de mucho más. Lo revisamos a continuación. Así vemos ya en pantalla cómo nuestros corresponsales en un solo tuit nos hacen llegar toda la información. Agencia Nacional de Minería de Brasil ordenó a las empresas mineras realizar inspecciones diarias de depósitos de residuos similares a la represa de Brumadinho, que colapsó el 25 de enero y causó hasta la fecha 165 muertos. Lo dice en Temas Telesur nuestra corresponsal en Brasilia, Danae Galetti Hernández, en su cuenta @Danae Telesur. Hugo Vera desde Panamá nos informa que intelectuales y movimientos sociales panameños piden al gobierno de Panamá la salida del Grupo de Lima y el cese de intervención en asuntos del pueblo venezolano. Lo dice Hugo Vera, nuestro corresponsal en su cuenta en Twitter, Hugo Telesur. También Alina Duarte a esta hora, Alina Telesur, nos informa: republicanos y demócratas podrían llegar a un acuerdo para evitar otro cierre de gobierno en 3 días. Donald Trump declara, y ella lo cita: no puedo decir que estoy feliz, no puedo decir que esté entusiasmado. De los 5.700 millones de dólares para el muro, le darán solamente 1.375. Lo informa Alina Telesur, nuestra corresponsal desde Estados Unidos. Vamos por más. Otro de nuestros corresponsales a esta hora nos trae la información. Edu Marín nos dice desde Madrid, en su cuenta Eduardo MTL Sur, la primera sesión del juicio contra los líderes independentistas catalanes ha finalizado. Destacan las acusaciones de los abogados defensores al Tribunal Supremo, así lo dice nuestro corresponsal, sobre su falta de imparcialidad. Etiquetas Proces, etiqueta Cataluña. En Temas Telesur escuchamos el reporte de Edu Marín. Finalizada ya la primera sesión de este juicio histórico contra los líderes independentistas de Cataluña, lo más destacado de esta sesión han sido las acusaciones de los abogados de la defensa hacia el Tribunal Supremo. Le han tachado de no ser parcial. En este caso han cuestionado su imparcialidad y uno de sus abogados incluso les ha pedido a los jueces que sean magistrados y no salvadores de la patria. De estos 12 acusados, 9 están en prisión preventiva, muchos desde hace meses, incluso algunos desde hace más de un año están acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en torno a la organización del referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y también a la posterior declaración unilateral de independencia. Como decimos, ha finalizado la primera sesión, mañana continuará y así será durante varios meses. Este juicio está previsto que esté visto para sentencia a finales del mes de mayo. Es un juicio que ha generado mucha polémica en la sociedad española y en la sociedad catalana, que unos sectores de esa sociedad acusan a la judicatura española de ser parcial y de montar una farsa política. También ha generado mucho interés en los medios internacionales. Más de 600 periodistas estaban acreditados hoy en el Tribunal Supremo.
La información también nos lleva hasta el Caribe insular. En Cuba se defiende la etiqueta Leer es Crecer. Etiqueta Cuba también nos muestra a nuestro corresponsal Alien Fernández. Alien en Telesur dice, entre las propuestas de la Feria del Libro destaca hoy Cuba en Digital, un proyecto destinado a visibilizar el desarrollo de las nuevas tecnologías en la isla caribeña. Se presenta literatura, aplicaciones, juegos audiovisuales, DVD educativos y también audiolibros. Cuba en Digital, la propuesta que nos traen desde la Feria Internacional del Libro de La Habana también. Cristian Salas, desde Quito, Ecuador, en su cuenta csalas_telesur, dice, este lunes cerca de la medianoche llegó a Quito el avión con los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol Sub-20 que un día antes consiguió el título suramericano. El próximo reto de la tricolor será el Mundial de Polonia. En Temas Telesur también les mostramos la fotografía. Lo han dicho nuestros corresponsales en un solo tuit. También tenemos más y está en desarrollo, le contamos. El tema en desarrollo nos lleva hasta Damasco, Siria, y es que según se informó durante la jornada de este martes, la agencia oficial de noticias SANA, la llamada coalición anti-Estado Islámico realizó varios ataques aéreos en la localidad de Al-Baghuz, allí en la provincia oriental de Deir ez-Zor. Allí dejaron un saldo de 70 civiles muertos, entre ellos se contabilizan mujeres, niños. Igualmente, fuentes locales dieron al citado medio sirio que dijeron, quiero expresar que habían quedado 4 civiles muertos en esa misma zona a través del bombardeo de la coalición que opera de manera ilegal dentro del territorio de Siria. Vamos por más información porque actualizamos desde el lugar de los hechos con nuestro corresponsal Hisham Guanús. A esta hora te escuchamos, Hisham, bienvenido, adelante. Hola colegas, saludos amables televidentes. La coalición internacional liderada por Washington para la supuesta lucha contra el Daesh cometió este martes 12 de febrero una nueva masacre contra la población civil en Siria. Según fuentes locales de la provincia de Deir ez-Zor al noreste del país y también las autoridades del país denunciaron que los aviones de combate de la coalición estadounidense realizaron un bombardeo aéreo contra un campamento de civiles en la localidad de Baghuz, en la campiña este de la provincia de Deir ez-Zor, y también contra las caravanas de vehículos de los ciudadanos que salían de esta localidad. Los ataques, los bombardeos, según las autoridades sirias, causaron la muerte de 16 civiles, entre ellos eran mujeres y niños, en tiempo que fuentes locales afirman que los bombardeos dejaron entre muertos y heridos a más de 70 civiles. Algunos de los civiles quedaron calcinados en los vehículos mientras huían de la ciudad o de la localidad de Al-Baghuz. Hay que destacar que esta agresión ocurre un día después de una similar y un bombardeo similar de la coalición contra las afueras de la localidad de Baghuz, que causó la muerte y herida de 20 civiles indefensos. Le informamos además de esto que Washington realmente afirma que los aviones de combate de la coalición apoyan la operación militar que pusieron en marcha las unidades de protección popular kurdas el pasado sábado 9 de febrero contra los terroristas del Daesh en la localidad de Baghuz, que calificaron como su último bastión en territorio sirio, asegurando que esta operación lo que busca es expulsar a los terroristas del Daesh del suelo sirio y así completar la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada de poner fin de forma definitiva a los terroristas en suelo sirio esta semana. La Cancillería de Siria dirigió 2 cartas al Consejo de Seguridad de la ONU y al Secretario General de Naciones Unidas pidiendo condenar estos crímenes que calificó como crímenes de guerra y lesa humanidad, y asimismo abrir investigación en los mismos, juzgar y penalizar a sus autores, además de desmantelar de inmediato la coalición internacional liderada por Washington, que según Damasco desde el pasado 2014 opera en territorio sirio sin el consentimiento de las autoridades sirias y sin el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y bajo el pretexto de combatir a los terroristas del Daesh no hace sino asesinar a los civiles y destruir la infraestructura del país, de modo desde
Desde el pasado 2014, según las autoridades sirias, miles de civiles perdieron la vida en estos bombardeos que incluso fueron empleados en los mismos armas prohibidas internacionalmente como bombas de racimo y bombas de fósforo blanco. La nueva agresión ocurre un día después de que Rusia, en boca de su viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, instó a Estados Unidos a retirar sus tropas de forma completa del territorio sirio, completar la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y poner fin a la ilegal presencia militar de Estados Unidos en territorio de Siria. Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos ha sido incrementar los bombardeos de la coalición internacional y asimismo alargar la guerra en el país árabe en contra de cualquier esfuerzo encaminado a alcanzar una solución política al conflicto. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hicham. Y así nosotros les recordamos que teníamos una pregunta en redes sociales. Revisamos en breve quienes han respondido hasta este momento. Aquí lo tenemos en pantalla. Se proponía un diálogo desde Naciones Unidas. El canciller Arriaza confirmó voluntad de una salida política al conflicto. Nuestra pregunta: ¿por qué, si existe una solución pacífica, algunas facciones opositoras siguen apostando por intervención militar en Venezuela? Tenía usted la oportunidad de opinar, también lo puede seguir haciendo en las próximas horas, pero vamos a ver qué han dicho algunos usuarios en esta red social a esta hora. Michelle Gómez: a los opositores no les interesa el diálogo ni solución pacífica alguna. Quieren las riquezas de Venezuela para entregárselas a los Estados Unidos, traidores de su pueblo. Vamos por más otros usuarios. Tamara nos dice: a la oposición venezolana nunca le ha interesado una solución pacífica porque lo que ha querido siempre es ponerse en el poder por las malas y que quede un mal recuerdo del socialismo. Por eso las estrategias de crisis, bloqueos y sanciones financieras y económicas, obstinar al pueblo es la idea, dice Tamara. También Educación en los Arabos nos cuenta: porque el objetivo principal son los recursos naturales de Venezuela, la ambición de Estados Unidos de dominar el mundo, cueste lo que cueste, pero Venezuela no está sola y Venezuela quiere paz. A la oposición no le interesa el bienestar del pueblo venezolano, son títeres de Estados Unidos de América. Otro usuario, Iván, nos cuenta: porque obedecen a las órdenes imperiales. Ellos no tienen opción dialogada en sus planes. Son agentes de destrucción, dice, saqueo y muerte. Son buitres que viven de la corroña. Así dice este usuario Iván. También Orlando ha respondido y nos hace saber que la guerra siempre es un negocio y los imperios de la historia han usado la fuerza para enviar un mensaje de supremacía a las demás naciones. Venezuela debe resistir como Vietnam, porque como los pueblos libres que ejercen su soberanía, la única salida que les queda es la resistencia. Son algunas opiniones que encontramos a esta hora a través de las redes sociales.